Buenos días para todos. Bendecidos con esta preciosa adoración que el Padre hoy ha traído a nuestras vidas. Y no solamente a nosotros, sino toda la ciudad, ¿no? Toda la ciudad la recibe. Bueno, les agradezco a los pastores por la oportunidad que me dan de venir a impartir algo de lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 3:19. Voy a leerlo, pero quiero que cada uno lo vaya también leyendo, porque cuando uno escucha es importante, pero cuando yo también leo, estoy haciendo, y leo en voz alta, que lo pueden hacer ahí, estoy haciendo doble aprendizaje. Estoy leyendo con la vista, pero estoy con mi boca declarando y estoy escuchando. Entonces estoy utilizando dos puertas importantes que van al corazón: los ojos y los oídos. Entonces esas son dos puertas que van directamente al corazón. Por eso es importante leer en voz alta para que mi oído escuche y penetre en el corazón. Hechos 3:19 dice: Pedro enseña sobre la importancia de la conversión. Y él nos exhorta en este versículo. Dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Es muy lindo porque aquí está, para ponerlos en contexto, en Hechos 3 es donde Pedro y Juan sanan al cojo de la hermosa, que está en el templo de la hermosa, y donde ellos le dicen pues de que lo que ellos tienen le entregan. Pero como empiezan unos israelitas como a asombrarse y a mirarlos como pensando que de ellos había salido poder, Pedro les dice que ese poder no viene de él, sino que viene de la fe de Cristo. Que por qué se asombran si ellos vieron cosas que Cristo había hecho. Entonces viene a decirles esto, ¿cierto? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En este versículo vemos que convertirse consiste en volvernos del pecado a Cristo, pero también la conversión comienza con el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, permito que Cristo empiece a penetrar dentro de mí. ¿Y qué hace esto? Que traiga esos tiempos de refrigerio. Porque siento que cuando nos equivocamos nos sentimos mal, pero cuando confesamos al Señor lo que hemos hecho, sentimos como una tranquilidad, ¿cierto? Esos son los tiempos de refrigerio que el Señor nos trae. Es como dice el Salmo 23, que Él nos lleva a verdes pastos. Entonces es lo que hace el Señor cuando nosotros confesamos a Él algo en lo cual nos hemos equivocado sin querer. Una conversión que yo veo bastante violenta en la Escritura es la conversión de Pablo. Vemos que Pablo, y todos conocen la historia de Pablo, pero voy a hacer un pequeño resumen. Pablo era un perseguidor de cristianos, ¿cierto? Era una persona que tenía un conocimiento académico bastante fuerte, porque él fue instruido por Gamaliel. Entonces Pablo era mejor dicho, cumplía todo al pie de la letra. O sea, Pablo era recto en todo lo que hacía. Y pensaba que lo hacía en amor del Señor. Cuando Pablo, voy a leerles en Hechos 9, 3 al 9, dice: mientras viajaba se acercó a Damasco y de repente una luz del cielo brilló a su alrededor, mostrando la gloria y majestad de Cristo. Y cayó al suelo y oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues y oprimes? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien vosotros perseguís. Ahora levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él quedaron aterrorizados y se quedaron mudos, oyendo la voz pero no viendo a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo 3 días sin poder ver y no comió ni bebió. Esta versión la leí de la Biblia amplificada. Aquí vemos que él tuvo que ser ayudado. Un hombre que era tan autosuficiente, ¿cierto? Que se la sabía todo, necesitó reposar en una mano. Podemos ver en Pablo que él valora tanto el llamado de Jesús, que este hombre se despoja violentamente de lo que él tenía. Pablo, todo lo que él conocía, todo lo que él tenía por verdad, él lo desecha como basura. Dice: no me sirve. ¿Por qué no le servía? Porque era un tropiezo y era una muralla que impedía que Cristo pudiera penetrar y transformar en él su vida.
Pablo permite que la luz de Cristo penetre tan profundo que es un hombre que en él se da una conversión así. O sea, como diría uno, de una. O sea, el tipo dijo, aquí, hasta aquí llego. Y para poder que la luz de Cristo lo llenara, él tenía que vaciarse. Él entendió que si no se vaciaba de todo lo que él tenía, nunca podía ser llenado por la luz de Cristo. Nunca podía ser transformado por Cristo. Entonces, toma la decisión de desechar todo. Fue un proceso que, imagino yo que fue muy doloroso para Pablo, como a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? A veces cuando nos toca, el Señor nos dice que nos toca alejarnos de una amistad y a veces como que la pensamos mucho, no, pero es que mi amigo tiene esto. Empezamos como a querer justificar lo que el Señor nos dice, no te sirve, apártate porque no te sirve. Entonces en esta mañana oro para que cada uno de nosotros tengamos ese oído tan afinado para cuando el Padre me diga, esta amistad no me sirve, yo me aparte. O sea tan radical que aunque nos duela, nos apartamos. En 2 de Corintios 13, Pablo les escribe porque aunque Corintios era una iglesia que estaba muy dotada, que tenía muchos dones, que tenía muchas cosas del Señor, tristemente no caminaba como tenía que caminar a la luz de Cristo. Hacían lo que querían, no dependían del Espíritu Santo. Entonces, Pablo en 1 de Corintios escribe una exhortación fuerte a ellos, y aunque algunos hermanos se enojaron por lo que Pablo hizo, él lo hizo con el fin de hacerlos volver en sí. Entonces uno ve la manifestación de amor de Pablo para con la iglesia, y hoy en día podemos ver tristemente que la iglesia de Cristo está bastante mezclada, está bastante contaminada. A veces decimos, no, es que yo ya las cosas del mundo no las hago, yo no escucho música mundana, yo no voy a discotecas, yo esto, yo lo otro. Pero sabe que el Señor me mostraba que amamos el mundo cuando yo aborrezco a mi hermano en fe. Y la palabra dice que cuando yo aborrezco a mi hermano en fe, soy un homicida. El Señor me ve de esa manera. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en, si me cuesta amar al hermano, pues tenemos quien nos ayude. Vamos a Cristo y le pedimos a Cristo que nos permita ver con amor al hermano, que permita que yo pueda ver al hermano desde la dimensión que Cristo lo está viendo, porque Cristo se enfoca en lo que ya está formado de él, en esa persona. Cristo no se enfoca en que la falla que tiene mi hermano, en la equivocación de mi hermano. Y tristemente uno a veces ve en las congregaciones que hay hermanos que no se saludan. Eso es del mundo. Aún seguimos en el mundo. Si yo aún llego a un sitio y yo no saludo a mis hermanos, pues hermanos, que déjenme decirle que estamos en el mundo. Y eso es amar el mundo también. Cuando yo tengo envidia, cuando yo me enojo fácilmente, cuando yo soy arrogante, cuando yo soy orgulloso, estoy amando el mundo. Y el Señor dice que nosotros no somos de este mundo. Y si bien es cierto, hemos dejado muchas cosas, pienso que el Señor está hilando muy finito en este tiempo. Entonces, aquel que de pronto sienta que hay alguna cosita por allá con un hermano, preséntese delante del Señor, que Él le va a ayudar. Él dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, y el no amar al hermano es una debilidad. El no saludar a alguien y que no me voy a hacer el que no lo vi, que estoy ocupado aquí con la Biblia para no saludar. Hermano, confróntese con eso, porque nos tenemos que saludar entre hermanos. Somos hermanos, o sea, no somos extraños. Entonces a mí me tiene que doler cuando mi hermano está en una situación compleja. A mí me tienen que doler mis entrañas. Yo tengo que clamar por ese hermano como si fuera mi propio problema. Tenemos que empezar a examinarnos en eso. Y una pregunta para que cada uno se haga en su casa. Preguntémonos qué tanto nuestro corazón ha cambiado, qué tanto amo yo la santidad, qué tanto aborrezco el pecado, y realmente yo me estoy alejando del mundo y acercándome a Dios. Los dejo para que ustedes en sus casas lo mediten. La palabra en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí todos estamos en Cristo, ¿cierto? Pero hay cosas que de pronto, aún algunas cositas que están como en ese cuarto de San Alejo, donde como que echamos las cosas y como decimos, bueno, como las metí ahí, no existen. Ahí no volteo a mirar. Pero sí es bueno que empecemos a mirar en ese cuartico qué tanto hemos depositado, qué tanto hemos guardado.
Pablo siempre está exhortando en todas sus cartas a que nosotros nos examinemos, a que miremos nuestra forma de vivir, a que permitamos que la palabra del Señor sea espejo. La palabra del Señor tiene varias simbologías en la Escritura. Dice que es espejo, que es martillo, que es leche, que es miel, etcétera. Pero algo lo que uno debe hacer cuando abre las Escrituras es: voy a leer la Escritura y voy a hacer de cuenta que es un espejo. Voy a mirarme mi condición. Y si yo encuentro que hay una condición que está como feíta delante del Señor, que huele un poquito feo, aunque mis hermanos no me sientan el olor, el Señor me lo siente. Entonces yo determino, bueno, ¿qué palabra va a ser martillo para que yo pueda quebrar aquello que me está tocando quebrar? Porque el martillo lo que hace es golpea, golpea, golpea. En la Escritura dice, y voy a parafrasearlo, que el martillo golpea tanto que quiebra la piedra. Mire que una piedra es bastante densa, es bastante fuerte. Entonces, si el martillo puede quebrar una piedra, mucho más el martillo, que es la palabra, puede quebrar cositas en mi corazón que no están tan duras. De verdad no están tan duras, están ahí como en remojo, pero que hay que darles un último golpe. Cristo nos ama y nos ama siempre y nos ama profundamente. Todos los que estamos aquí, los hermanos que no pudieron llegar y todos los creyentes que hay en la ciudad de Tuluá, aman a Cristo y Cristo los ama verdaderamente. ¿Cierto? Cristo los ama y estamos aquí porque amamos al Señor, porque queremos ver cambios en nuestras vidas, porque queremos ver cambios en nuestras familias, en nuestros hijos. Queremos ver a nuestros hijos consagrados al Padre, dedicados, que ellos puedan, como dice la Escritura, que de los niños va a salir voz profética, van a salir profecías, y queremos ver eso en nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, pero Cristo hace bastantes advertencias en la Escritura, y una de ellas dice que Él nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos porque Él venció el mundo. Entonces, cuando tengamos una aflicción que nos está quitando como la paz, que nos está diciendo, pero bueno, Dios como que no me oye, ¿dónde está que no lo veo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Él ya nos dijo, tendréis aflicciones. Entonces es empezar con ese martillo. Él ya me dijo que tendrá aflicciones, pero que confíe porque Él venció al mundo. Y es empezar nosotros a meternos en eso. Yo veo en las Escrituras, cada que Cristo nos está cuidando, yo lo veo como ese papá que hace Shamá. Shamá en la Escritura es aquel que cerca, es aquel que está guardando todo el tiempo, así como cuando tenemos hijos pequeños, ¿cierto? Que estamos pendientes de nuestros hijos, dónde se van a subir, qué van a hacer. ¿Por qué? Porque los tenemos que guardar, porque aún hay cosas que nuestros hijos no lo ven como peligro. Lo mismo hace con nosotros Cristo. Nos está guardando todo el tiempo, nos está diciendo, ojo con esto, mira aquí. O sea, nunca nos deja el Señor como que solos, nunca nos deja como a la deriva. Siempre nos está acercando, siempre nos está acercando. Y más, siempre está intercediendo por nosotros. La Escritura dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Cuando yo a veces no sé levantar oración por algo, cuando a veces se presenta alguna circunstancia que no tengo ni idea por dónde hacerle, pues yo le digo, Espíritu Santo, yo no sé, pero tú gimes con gemidos por lo que yo no sé hacer. Y empiezo a orar, y así de pronto la oración, digamos, a veces sintamos que está saliendo como de nuestras emociones. Tengamos claro que el Espíritu Santo está gimiendo, o sea, Él mete su gemido para que mi voz no se escuche, sino se escuche lo que Él sabe que en mi corazón anhela y se la presenta al Padre. Entonces eso no lo olvidemos, siempre el Espíritu Santo está gimiendo por nosotros. Bueno, en una conversión verdadera se reflejan varias cosas. Primero, que Cristo vive en mí, que nosotros somos su morada. Nuestra forma de vivir refleja una conversión verdadera. La obediencia a la voluntad del Padre, la dependencia a su voz. Es muy importante, siempre dependamos de la voz del Señor. Cualquier circunstancia que se presente, primero vayan delante del Padre y presenten lo que se les está presentando, lo que se les está ocurriendo, y esperen a que Él les hable y que les diga esa dirección correcta. ¿Para qué? Para que no cometemos errores, para que no nos demos de golpes, porque a veces tomamos decisiones apresuradamente y no nos sentamos a esperar qué nos va a decir el Padre. Tengamos en cuenta que por difícil que sea la circunstancia, si yo no tengo respuesta, el Padre está en el asunto. Él está en el asunto. Nos tenemos que aprender a mover en misericordia. Tenemos que aprender a manifestar amor al hermano y al prójimo. Tenemos que vivir un estilo de vida donde solamente lo del Señor importe, y no importa lo que nos cueste,
pero estar delante de la presencia del Señor no tiene precio. Como decían en la adoración, Cristo es un tesoro tan valioso que tenemos que guardarlo, cuidarlo y estar siempre pendientes de no ensuciarlo, de no emugrarlo. Para que en sus casas lo lean. Primera de Juan es un libro que nos ayuda mucho a mirarnos cómo está nuestra conversión, a mirarnos cómo estamos delante del Señor. Y no para que nos venga a juzgar, no para decir, ay, no, ya nos va a acusar, ya viene esta a decir que estoy mal en esto, entonces no, es que yo estoy mal y me falta mucho, no. Este libro es para que nosotros podamos ver lo que no es, en lo que no estamos caminando bien, y podamos empezar a decirle al Señor, mira, en esto, Padre, me está costando trabajo. Dame las herramientas para que yo pueda vencer esto. Porque cuando nosotros vemos en nosotros algo que no está caminando correcto, es porque el Señor ya nos lo hace sentir y ya nos tiene las herramientas. Y es preguntarle cuáles son. Primera de Juan 5:7 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces, si Dios es luz y nosotros somos hijos, nosotros somos también luz. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí me quiero detener en algo. Lo digo porque yo también fui enseñada de esa manera. Y yo recuerdo que nos decían en tal cosa, no, aplica la sangre de Cristo que cubras y curas. No es tan así. La sangre de Cristo no es un amuleto. Aquí dice claramente que para yo poder acceder a que la sangre de Cristo me limpie, yo tengo que estar en luz. O sea, no es que, ay, que viene tal cosa. No, aplica la sangre de Cristo y lo hemos tomado tan amuleto eso y es tan sagrada, la sangre del Cordero es tan sagrada que ella viene a limpiar, ella viene a quitarnos velos. Dios en este versículo nos revela que Él es luz. Y todos pecamos, porque aquí todos los que yo peco, todos los días nos equivocamos. Pero cuando yo comparo mi vida con una persona que no conoce de Jesús, yo tengo que ver diferencia en mi vida. Yo tengo que ver que camino diferente. Y cuando nos equivocamos, nos tiene que doler que nos equivoquemos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos caminando en luz? No porque seamos perfectos, no porque no pequemos, no porque no nos equivoquemos, no. Sino que cuando me equivoco, hay tal dolor y caigo en cuenta. Digo, ay, la embarré, no debí decir esto, no debí hacer esto. Importante ir inmediatamente como hacía David. David se equivocaba y corría de una. Iba donde el que sabía que le iba a perdonar. Porque si nosotros permitimos no ir rápidamente donde el Señor, se empieza a cauterizar la conciencia, empezamos a endurecernos. Cuando como esposos a veces tenemos discusiones, ¿cierto? A veces nos enojamos y cuando uno lo mira, pues son cosas que realmente no tienen mucho sentido. Yo les recomiendo que nunca vayan a sus camas sin pedirse perdón. Nunca, nunca, como dice la Escritura, no permitan que el sol se ponga sobre vuestras cabezas. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos acostamos enojados, al otro día decimos, ay, no fue para tanto. Mañana le pido perdón, pero hasta que al otro día nos enredamos en cosas y ese le pido perdón se alarga 1, 2, 3, una semana y después hacemos como si no hubiera pasado nada. Y no está bien. Inmediatamente, independientemente que de pronto pensemos, no es que mi esposa fue la que tuvo la culpa, pues que ella venga y pida perdón. Si nos ponemos a esperar muchas veces que hagamos eso, las mujeres a veces no lo vamos a hacer. Entonces, y yo me ponía a pensar, ¿qué tal que Cristo hubiera dicho eso? No, pues como hasta que esto no reconozcan que son unos pecadores, yo no voy a la cruz. Entonces, si Jesús hace eso, pues imagina, ninguno estábamos aquí. Esa puerta de esperanza tan hermosa que Cristo abrió en la crucifixión nunca se hubiera abierto. Entonces, cuando sintamos como ese de que no queremos ir a pedir perdón, que fuimos ligeros para ofender, pero cuando uno tiene que ir a pedir perdón, ¿cómo la piensa, no? ¿Y ahora qué le digo? Y quiere hablar como bajitico. ¿Y qué? Porque como un susurrito. O sea, cuando nos enojamos, la voz es muy fuerte. Pero cuando vamos a pedir perdón, es un susurro que uno es, perdón, me hablas un poquito más duro que no escucho.
de la misma manera violenta con que nosotros agredimos, de esa misma manera violenta, tenemos que ir a pedir perdón. Mira, perdóname porque lastimé tu corazón. No, ay, perdóname por lo que te dije. Así no es. Perdóname porque lastimé profundamente tu corazón. No fue mi intención dañarte y te amo y perdóname. Y se reconcilian. Además es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando yo me acuesto enojada con mi esposo o mi esposa, yo estoy mancillando el lecho. A veces hemos pensado que mancillar el lecho solamente es cuando el hombre o la mujer son infieles. No, mancillo el lecho cuando yo me acuesto enojada con mi pareja. Es que tengamos en cuenta, somos uno. O sea, ¿cómo me voy a enojar yo conmigo misma? O sea, como que no tiene sentido, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Siempre, siempre, no importa que si mi cónyuge, yo a veces estallo un poquito a mi esposo. Y ¿saben qué? El Señor me dijo, no más, es conmigo. Y es verdad. O sea, ¿por qué? Porque las cosas que Él no ha podido vencer, ¿cómo le ayudo yo como esposa a vencer? Con el Señor. Cristo, esta área que ve mi esposo que no está pudiendo vencer, ayúdame, dame la herramienta de cómo orar. Pero tengamos en cuenta algo. Lo que Él no ha vencido, resulta que yo tampoco lo he vencido, creo yo, en la proporción que quisiera. Porque si somos uno y Él manifiesta algo que a mí no me parece, es porque en mí pueda que esté en menor proporción, pero la hay. Es muy importante eso. A veces siempre las mujeres, perdónenme las que están aquí presentes, pero lo digo por mí, a veces tendemos mucho a acusar al esposo. A veces somos un poquito mandonas y eso a veces exaspera al hombre. Entonces, empecemos a decirle al Padre, ¿cómo soy esa esposa, Señor, que edifica mi casa? ¿Cómo soy esa esposa que con mi conducta yo lo santifico? En Pedro dice que nosotros las mujeres santificamos nuestros esposos con nuestra conducta. ¿Y cuál es esa conducta? Pues no ser alegonas, no ser cascarrabias, no enojarnos porque de pronto dejaron la toalla mojada encima de la cama y eso nos desagrada. Porque de pronto dejaron los zapatos ahí, como que bueno, se fue a trabajar y los zapatos siguen ahí y me toca recogerlos. Empecemos a entrar en esas dimensiones de amor. Y que nuestros esposos empiecen también, oremos, ¿no? Padre, revélame a mi esposo que me incomoda que deje la toalla mojada. Revélale, pero no le peleemos, porque la verdad, entre más le peleemos al esposo, como que se ponen tan tercos, como que se cierran, Dios mío, que uno dice, ay, Padre, por Dios, hazle entender. Entonces, es muy incómodo eso. Entonces empecemos a ser más sabias. Y a los esposos, porque también para ellos va su porcioncita, no solamente somos nosotras, sean un poquito más delicados con nosotras. A veces llega y uno está emocionado con una receta nueva. Uy, pero te quedó como saladito, ¿no? Pero está como frío. Está contenta, le echó un poquito más de sal. Yo leía en un libro que se llama Comunicar es amar. Y les cuento que cuando empecé a leer ese libro, fui muy confrontada. Porque él relataba ahí el caso de una pareja que llega a él y pues la esposa toda emocionada le tiene su menú ahí, su chuleta y todo eso. Se le quemó un poquito. Entonces él le dice, uy, no, pero todo bien, pero eso está quemado. La señora empieza a llorar mucho y él dice, pero está tan dramática. No, como siempre las mujeres dramáticas. Pero resulta que la señora, en su niñez, toda la vida sus padres le habían desaprobado todo. Entonces cuando uno viene delante de su esposo a traer con ese amor algo que prepara y él le pone un pero, pues obviamente nos retrocede a algo que ya deberíamos haber vencido, ¿cierto? Me vuelve al lugar de desaprobación con el cual luchamos todo el tiempo. Todos luchamos con rechazo y a veces con percepción de rechazo. A veces decimos, no, yo ya estoy sana de rechazo, pero hay una percepción de rechazo que yo pienso que nos va a acompañar hasta que nosotros partamos de este mundo. Entonces a los esposos también les pido eso. A veces es decir, mira, te agradezco tanto, amor, por todo lo que hiciste, el tiempo que dedicaste, pero la próxima, échale un poquito menos de sal. Suena diferente a que sigo, estaba como alegrona, ¿no? Usted estaba como contenta. Eso porque suena sarcástico y duele. Créanme que hay palabras que duelen. Y ya en nosotros como hijos de luz, no deberían salir palabras que lastimen a mi cónyuge, que lastimen a mis hijos. A veces llamamos la atención a nuestros hijos de una manera tan fuerte. Los desaprobamos tanto y nuestros hijos son un tesoro precioso del Señor. Son hijos primeramente de Dios, que Él ama más que nosotros y nos los ha colocado para que los cuidemos. Entonces preguntémosle al Señor, ¿cómo quieres que yo cuide a este hijo amado que amas tú más que yo?
porque como padres amamos demasiado a nuestros hijos, pero cuando uno entiende que el Señor los ama mucho más, es muy confrontante. De verdad que sí. Bueno, algo que sí nos debe diferenciar es en eso, en el trato con nuestras parejas, con nuestros suegros, con nuestros vecinos. O sea, que el vecino que así no se ha convertido pueda decir, mira, en ellos se ve algo diferente. Hay algo distinto, que nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Y siempre vamos, he pensado siempre que hasta que partamos de este mundo vamos a cometer errores, pero es valiente aquel que aunque comete el error reconoce que se equivocó. Ahora, no con esto quiere decir que yo año tras año cometa el mismo error. O sea que no me equivoqué a la semana, no, es que otra vez no. Si yo veo que llevo un mes y semana tras semana estoy luchando con una circunstancia, debo ir corriendo al trono del Padre y derramarnos delante de Él y preguntar y hasta que no nos conteste, no dejemos descansar. A veces las personas dicen, no, mire, es que usted no puede pedirle al Señor y estarle recordando porque a Él no se le olvida. Pero hay una parábola en la Escritura que dice que, se la voy a parafrasear, donde dice que el amigo era tarde en la noche y el amigo va y toca la puerta. Mira, es que me llegó visita y necesito pan. Y el amigo, no, mira, ¿cómo así? Mira la hora que es. Y él insiste tanto hasta que esta persona se levanta a darle pan. Y a veces nos toca hacer con el Señor así. No porque el Señor quiera que nosotros estemos rogándole, no. Es para ver nosotros cuánta perseverancia tenemos. Igual pasa con la viuda. ¿Recuerdan cuando la viuda donde el juez golpea y golpea? Ahí es un martillo. Golpea y golpea hasta que el juez se abre totalmente y decirle, bueno, para que no me moleste más, démosle lo que quiere. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Fue algo muy corto, pero espero que haya sido muy sustancioso. Espero que la palabra haya penetrado en ustedes y no se olviden de revisar Primera de Juan. Revísenlo con sus esposos, de verdad que es muy lindo. Y si pueden conseguir ese libro, Comunicar es Amar, es precioso para parejas. Nos va a ayudar mucho a ver errores tan pequeños que cometemos, como que a veces colocamos el celular encima de la mesa cuando nos sentamos a comer. Y la mesa es tan importante porque la mesa es donde nos sentamos con el Señor. Si bien es cierto, decimos, pero es una mesa física, sí, pero es que es una mesa que me está representando, ando en el espíritu. En la mesa no pueden haber conversaciones desagradables, no pueden haber regaños, no pueden haber quejas, no puede haber celulares. El celular tiene que desaparecer cuando me siento con mi familia a compartir los alimentos, porque así estamos comiendo alimento físico, pero también estamos recibiendo un alimento espiritual. Muchas gracias por su atención y bendecido día. Bueno, quiero mostrarles algo. Estaba preguntándole al Señor muchas cosas ahora, pero quiero que veamos este video un momentico. Es muy cortico. Es para ponerles un poquito de contexto, devolver un poquito, Luisito, que creo que se adelanta. No sé si alguno de ustedes haya conocido en los 90 todo el avivamiento que hubo en Cali a través del pastor Julio César Riobal. ¿Alguno de ustedes escuchó, conoció? ¿Sí? Bueno, digamos que esta hermosa mujer que aparece acá es la esposa, se llama Ruth. Y resulta que hay un video, solamente quiero que vean todo lo que pasó en Cali en los 90. Y resulta que este hombre de Dios venía desde Bolivia y Dios lo envía a Cali para empezar un tiempo de avivamiento muy importante para la ciudad. Y nos estamos leyendo el libro de él junto con Daniel y es muy interesante porque dice que cuando empieza este avivamiento, los carteles de Cali, simplemente porque ellos empezaron a orar, la gente, los estadios comenzaron a llenarse de una manera impresionante porque todo el mundo quería buscar a Dios. Los mismos narcotraficantes se entregaban a la policía porque decía que ya no querían seguir con sus vidas. Y empezó a haber una transformación en la ciudad tan impresionante a través de este avivamiento en Cali en los años 90.
Y el Señor me permitió hace 15 días hablar con esta mujer cara a cara. Ya tiene 84 años, pero es hermosa. Entonces quiero que miremos un poquito porque quiero explicarles algo muy importante. En cada lugar hacia donde miro llego a una calle sin salida y de repente están diciendo, tiene que haber una respuesta, debe existir una respuesta, y al combinar eso con un dicho de la iglesia, hay una respuesta, lo que resulta es una explosión. Hasta los oficiales de la ciudad reconocen los efectos positivos del Evangelio. Los oficiales del gobierno le decían al presidente de la Asociación de Pastores, escuche, nosotros necesitamos más de ustedes en el gobierno, necesitamos gente honesta como ustedes. Y el alcalde les dijo, no puedo cobrarles por utilizar el estadio, porque ustedes nos hacen un favor. Así que ahora miran a la iglesia como algo que realmente trae cosas buenas. Cuando las iglesias locales querían ofrecer una alternativa espiritual a la tradicional Feria de Cali, un evento de 10 días acompañado usualmente por excesos alcohólicos, los oficiales de la ciudad estuvieron de acuerdo. No solo le darían a los cristianos el uso gratis del velódromo de 22,000 asientos, también pagarían por publicidad, el apoyo de sonido y la seguridad. Esta nueva acogida del Evangelio está afectando a todos los niveles de la sociedad. Pero hoy en día, ya la gente de arriba está aceptando que el Señor es una necesidad de nuestras vidas. Y ya no lo toman como algo ridículo, porque es que antes lo tomaban como algo ridículo. Era un chiste. Hablar del Señor era un chiste. Era el peor tema que uno podía poner en una reunión. Hoy en día no, ya en una reunión uno puede. El crecimiento explosivo de la iglesia está en todas partes de la ciudad, cruzando las líneas de denominaciones. Pregunte a los pastores cuáles son sus estrategias y ellos dirán, no tenemos tiempo para planear, estamos demasiado ocupados subiendo las redes a nuestros botes. Y los números están creciendo. Una iglesia alberga a más de 35,000 personas. Todos no caben al tiempo, así que lo que hacen los domingos es tener 7 servicios. Tienen uno a las 7 de la mañana, uno a las 9, uno a las 11, a la 1, a las 3, 5 y 7 de la noche. Ha sido una explosión, especialmente en esta iglesia. ¿Y eso está sucediendo en otras iglesias también? Está sucediendo en otras iglesias. Casi cada iglesia en Cali está creciendo tanto como esta. Hay hambre por Dios en todas partes. Me refiero a que se puede hablar con cualquiera en cualquier parte de esto. Los líderes de la iglesia creen que esa hambre espiritual es resultado directo de su solidaridad y oración ferviente. Es un proceso que continúa con el arrepentimiento y la reconciliación, derribando las barreras al evangelismo. Creo que ahora la iglesia está muy unida y que no es solamente toda esa problemática la que está empezando a hacer que la gente se esté acercando a Dios, sino que es Dios mismo actuando en la ciudad. Es interesante que el Señor escogió a la ciudad de Cali, una ciudad que estaba controlada y manipulada por dineros ilegales, por los varones de la droga, por la corrupción. Esa sería la ciudad menos probable para escoger, y sin embargo Dios escogió a la ciudad de Cali. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito para mostrar al mundo entero y al liderazgo de las ciudades de este mundo que Dios puede transformar la comunidad si la comunidad se arrepiente. El renacimiento que Julio profetizó antes de su muerte ha comenzado. Hoy su familia celebra la recién descubierta unión de la iglesia. Y las multitudes que llegan ansiosas ante Cristo se sienten consoladas y honradas de haber sido partícipes. Nos dimos cuenta que Dios nos había confiado con la tarea más grande que cualquiera podía hacer, y eso era darle a un mártir muy cercano a Jesucristo. Nos percatamos que eso colocaba una gran responsabilidad sobre nosotros también, para exaltar su nombre. Él muere, ¿no? A él lo matan allá en Cali, pero él sabía. El día cuando él muere, él va con su hija y con su guardaespaldas y le dice que lo dejen en la esquina. Y ellos como, no, pero tenemos que acompañarte. Y él dice, no, tengo que bajarme acá. Y cuando va caminando, vienen y pum, lo matan. Y yo hablaba con su esposa porque yo sentía que es una mujer de Dios que tiene tanto testimonio para contarnos, ¿no? Y ella me decía,
yo le pregunté y le dije, ¿qué crees que necesita ahora la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho acerca de la iglesia? Entonces ella me cuenta que el Señor la tenía preguntándole acerca de muchas cosas y que la invitaron hace poco a una reunión de pastores en Cali. Y el Señor empezaron a orar por un avivamiento. Y el Señor le dice a ella, yo no quiero un avivamiento. Quiero que la iglesia se convierta. Entonces ella me contaba que después de eso el Señor vino trayéndole mucha palabra y mucha luz, porque básicamente ella es lo que le predica a esta reunión de pastores. Le dice, el Señor me dice que lo que tenemos que hacer es que a los que están asistiendo a la iglesia hay que volverles a predicar porque no se han convertido. Y muchos de los que van a las iglesias no son salvos y son líderes, son pastores. Entonces dice que para ella fue muy fuerte porque estamos a veces tan concentrados en que la gente nueva llegue y vuelva otra vez a avivamiento y las calles se llenen y los estadios se llenen. Y es que Dios ya no quiere eso. Porque el tema es que muchas de esas personas que tal vez estuvieron ahí se alejaron, se apartaron, ¿cierto? Y ahora en la adoración lo que hablábamos era, el Señor quiere la luz verdadera, ¿sí? Gente que sea luz verdadera. Y creo que la luz verdadera solo la tiene alguien que se ha convertido de verdad. Y el punto es entender que el hecho de que estemos acá en la Congre, que llevemos muchos años en la Congre, no me dice que yo hago parte de eso, ¿sí? Y creo que necesitamos hoy poder presentarnos delante del Señor y realmente pesarnos delante de Él y preguntarnos, ¿será que yo soy hijo de la luz verdaderamente? ¿Será que a pesar de tantos años yo sí he tenido una verdadera conversión? Porque el Evangelio de Cristo es algo que es evidente en la vida de muchas personas, ¿sí? Y Dios nos ha venido confrontando también mucho como congregación, porque el tema es, yo no quiero desperdiciar mi vida, y lo hablo de forma personal, en una religión, porque la religión es algo muy aburrido, además de que es algo engañoso. El punto es que si muchos vieran su condición, pues yo creo que la hubiesen cambiado rápidamente. El punto es que la religión es algo que te engaña a tal punto que tú ni siquiera te das cuenta que siempre fuiste falso. Y ahí es donde necesitamos entender que Dios quiere ahora, no que la gente se convierta, obviamente sí, porque finalmente yo creo que la gente que fue llamada a convertirse en algún momento se va a convertir con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda. Dios no tiene problema con eso. Dios está enviando ángeles que se personifican a predicarle a la gente, a los musulmanes. Entonces, que haya una necesidad de nosotros como personas en este momento para ir a predicarle al mundo, no. ¿Cuál es la necesidad de Dios en este tiempo? Que la gente, y vamos a hacerlo así, todos los que estamos aquí sentaditos, desde los más niños hasta los más adultos, cada uno de ustedes sea alguien que se ha convertido de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y necesitamos ir al espejo del Señor y decir, Señor, ¿será que sí? ¿Será que todo lo que he vivido durante tantos años no ha sido un Cristo mental, porque me sé versículos, porque me sé cosas, pero mi vida no muestra la transformación de eso? Sigo haciendo lo mismo, sigo hablando igual, no hay una transformación. Tal vez hay cosas que obviamente porque la familia está funcionando cambian, pero en lo profundo de nuestro ser seguimos siendo iguales. Y ahí es donde tenemos un problema. Y quiero que podamos ir a Hechos capítulo 9, a la vida de este maravilloso ser que nos imparte tanto, que es nuestro amigo Pablo. En Hechos 9, creo que todos hemos leído la historia de Pablo, ¿cierto? Cuando el Señor lo irrumpe de manera muy tierna, no mentira, lo manda al piso
Y cuando también hablaba con la pastora Ruth, ella me decía, ellos tienen un colegio Eclesia, yo estoy trabajando ahí ahora. Y Dios me llevó con el propósito de poder conocerlos a ellos. Y algo que ella me decía era eso, los hijos de los pastores, los hijos de los líderes están completamente perdidos. Y Dios está cansado de esto, porque la iglesia ya no es iglesia, ¿sí? La iglesia está ya más afuera que adentro. Y Dios quiere depurar eso. Y yo creo que si una persona de nosotros se alinea, eso ya es un gran cambio. Dice capítulo 9, y yo le invito a que todos, completamente todos estemos leyendo, porque venimos a eso. Dice, en este tiempo, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso. He aquí, él ora. Y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. O sea, en resumidas palabras, qué miedo y por allá. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Y al tomar alimento recuperó fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. 20. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes de Damasco, demostrando que este es el Cristo. La verdadera conversión es algo como esto, algo como lo que le pasa a Saulo. Y no estoy diciendo que usted tenga que quedarse ciego ni que usted tenga que caerse, pero literalmente la verdadera conversión es cuando yo siento que durante toda mi vida yo había estado ciego, que durante toda mi vida yo realmente no había entendido qué funcionaba. Algo muy lindo que Dios nos mostraba con Dani es que ustedes van a ver que después de todo ese proceso que tiene Saulo, que dura 3 días para convertirse en Pablo, él después de eso recibe su llamado y dice que enseguida se pone a predicar, ¿cierto? ¿Qué pasa muchas veces? Nuestra conversión siempre viene con un propósito, ¿sí? Siempre viene con algo que yo estoy desde antes de la fundación llamado a hacer.
Entonces, cuando yo como hijo de Dios no he entendido que cuando yo me convierto, yo tengo que hacer algo, pues ahí es donde yo me convierto en alguien que probablemente calienta silla todos los domingos, ¿cierto? Pablo entendió, él dijo, bueno, yo estoy viviendo todo este proceso no para que ya, no. Él sabía que la conversión venía porque él necesitaba ser llamado. Y ya cuando creo que todos acá vamos a leer las cartas de Pablo, vamos a ver un hombre que hablaba en otro idioma, literalmente, ¿sí? Entonces él va a experimentar la resurrección de Cristo, él va a experimentar tantas cosas sobrenaturales de Dios, porque la conversión que él tiene logra posicionarlo a él en un lugar de entendimiento para él enviar. Entonces cada uno de ustedes, y lo dice él en una de sus cartas, tenemos un llamamiento celestial. ¿Qué es un llamamiento celestial? Es un llamamiento que no proviene de este mundo. Mi pregunta es, y no le pido que me conteste, contéstese a usted mismo. ¿Usted sabe cuál es su llamamiento celestial? Porque si usted se convirtió y no lo sabe, probablemente esté en la mitad de todo el proceso de conversión. Porque la conversión requiere que yo conozco a Cristo y se me activa inmediatamente mi llamamiento celestial y yo camino en pos del llamamiento celestial. Pero cuando yo conozco a Jesús y sigo mi vida, ¿sí? Sigo con las mismas cosas, sigo haciendo lo mismo y la vida simplemente conocí a alguien, a Jesús, listo, chévere. Él está para mis peores momentos, para mis bonitos, es un bonito recuerdo, es una buena compañía, listo, ¿verdad? Pero ahí no se cumple absolutamente ninguno de los planes que Dios tenía con su iglesia. Entonces, cuando veamos la vida de Saulo, entendamos que eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere tumbarnos de nuestra realidad, volvernos ciegos y decir, quiero que veas lo que realmente necesitas ver. Miren lo que pasa. Dice que él estaba orando y recibe toda la visión de lo que va a pasar. Luego está con Ananías, ¿no? Ananías por allá estaban completa. ¿Había WhatsApp? No. Había en ese tiempo, ¿cómo es que se llamaba? Esas cartas que se mandaban. ¿Telegrama? No. ¿Cuál era la comunicación de los verdaderos discípulos? El Espíritu. ¿Eso puede pasar hasta el día de hoy? Claro que sí. Es más, es el diseño de comunicación. Pero ¿qué pasa? Y se los voy a decir con todo el respeto, somos los cristianos más mediocres que existen. Entonces por eso no vemos la vida de Dios, su sobrenaturalidad con tanta normalidad, porque para nosotros es más normal ser humanos que espirituales. Entonces, cuando vemos lo que pasa en este capítulo y uno dice, wow, tremendo como Dios le habla, ¿no? Como Dios le anuncia lo que va a pasar. Amado, tú estás llamado a vivir exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en la primera parte de la conversión. Nos quedamos cuando Pablo se cae al piso. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos todavía medio ciegos, ¿cierto? Pero no hemos transicionado a levantarnos, a ir, a orar, ¿cierto? Y por eso estamos viviendo este mundo como gente que vive de este mundo. Y Betty decía ahora una verdad muy importante: no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué nos comportamos como eso? Entonces, la iglesia está llena de gente mundana. Y no estoy hablando de la gente mundana que toma trago, que escucha reggaetón, porque yo creo que de esa ni hablemos. La gente mundana es la gente que vive conforme al mundo. Que trabaja de lunes a domingo porque si no se van a morir de hambre. Que educamos a nuestros hijos todo conforme a un sistema de este mundo, y todos los sistemas de este mundo nos tienen hasta aquí, ¿cierto? Pero venimos a la iglesia, estamos en los discipulados, nos conectamos a las convocatorias, comparto todo lo que me manda el pastor por el WhatsApp, lo comparto en mis redes, ¿cierto? Pero eso no es iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia, el verdadero testimonio de la iglesia es que mi vida tenga una transformación tal como lo tuvo Saulo. Y que los ambientes sobrenaturales comiencen a ser realidad en mi vida, en mi casa, en mi familia, porque es la naturalidad de lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces,
quiero que ustedes durante estos días profundicen en el verdadero evangelio, porque aún el evangelio que se predica ahora es un evangelio que está completamente aislado. ¿Cuál es el evangelio que dicen ahora? Mire, si tú dices, recibo al Señor con todo mi corazón, haces la oración de fe, ya. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, quiero mostrarles un versículo que es mi favorito. Mateo, vamos todos ahí. Uno de mis favoritos, no todos. Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa parte. Cuando encontramos a Jesús como nuestro tesoro, que era lo que hablamos esta mañana en la adoración, a mí no me importa perder nada más, porque lo encontré a Él. El reino de los cielos, dice ahí. No dice una persona, no dice un discípulo, dice el reino de los cielos. Mire, yo les voy a decir una cosa muy importante, y es que el Señor va a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted está seguro que usted se ha acercado al reino de los cielos? ¿Usted está completamente seguro de que usted hace parte de Él? Porque muchos creen en Jesús y ese no es el tema. El tema es si yo hago parte del reino de los cielos. Porque ¿para qué entonces gastar la vida si vamos a estar en la mitad de la raya, ¿cierto? O sea, si vamos a dar todo por el Señor, es porque yo me quiero meter a todas las habitaciones que están en el reino, yo me quiero subir a la mesa, yo me quiero meter a todo. Porque eso es lo rico. Y Dios se pegó severa pela con Jesús. Jesús todo lo que sufrió, porque Él no sufrió solo la cruz. Él sufrió muchas más cosas. Para que estemos aquí hoy, un domingo, sentados y ya. ¿Cuál es su llamamiento celestial? Lo está haciendo hoy en día. Y no le estoy diciendo que usted tenga que ir a predicar. No, eso no se trata tampoco de eso. Cada uno de ustedes viene con un don espectacular de parte de Dios. Muchos de las mamás tienen un llamamiento de ser Anas, levantadoras de Samueles. En lo secreto, sin hacer bulla, no la conocen, pero le están levantando a los Samuel del siguiente tiempo. Eso es un ministerio. Está el ministerio de Juan el Bautista, que son los que preparan el camino para el Señor. Entonces necesitamos encontrar cuál es nuestro llamamiento celestial para que realmente dejemos de jugar a ser iglesia cuando no somos eso. Entonces, en este avivamiento que vimos en Cali, Dios se manifestó de una forma, claro. Entonces la gente tenía hambre de Dios, súper. Pero ¿qué empezó a pasar? Lo que decía al principio del video. La misma policía los llamaba y les decía: venga, ayúdenos, venga, oren, porque nosotros entendimos que no hay nada más poderoso que la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces Tuluá es una ciudad maravillosa, y yo creo que todos ustedes, se han sido puestos en este lugar, es porque cada uno de ustedes tiene un depósito muy importante para la transformación de esta ciudad. Y no tiene nada que ver con que se unan a un partido político, con que ganó Vélez. No tiene nada que ver con eso. Si ustedes como familia entienden el poder de la resurrección de Cristo y entienden que somos discípulos de alguien que resucitó, de alguien que tiene el poder de todas las cosas, esta ciudad cambia porque cambia. Y no porque salgamos a marchar, sino porque familias se meten a orar, se meten a adorar y creen en lo que Dios está haciendo, y ustedes van a ver que con solo eso muchas cosas van a cambiar. Pero necesitamos convertirnos de verdad.
Necesitamos no creer solo algunas páginas de la Biblia, necesitamos comérnoslas todas. Y yo les confieso que a mí siempre me costaba mucho leer la palabra. Y hace por ahí unos 4 meses el Señor me sentó y me exhortó. Y me dijo, tú no has entendido hasta el día de hoy lo que significa este libro. Este libro no es un libro cualquiera, soy yo. Este libro es vivo y cada vez que tú lo lees, algo sobrenatural pasa en tu vida. Y saben, desde ese día, no hay día que yo no me siente a leer algo, porque entendía que así leyera solo un versículo, era una palabra viva que me estaba transformando. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano le dé pereza leer? Y lo digo porque a mí me pasó. Y ya era pastora, y ya cantaba, ya hacía de todo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Dios nos está llevando de luz en luz. Algo que no veía, ya lo veo. Pero camino en eso. Entonces necesitamos ser verdaderos hijos de Dios. Pati decía que el Señor la puso a orar esta mañana por las lámparas, ¿cierto? Y con Betty nos sentamos, bueno, ¿qué vamos a hablar? Y teníamos algo ahí, ella tenía algo ya preparado. Yo la verdad tenía muchas cosas, pero no sabía. Entonces estaba como esperando. Y ya luego en la adoración empecé a sentir mucho esa palabra. Quiero levantar verdaderos altares. Entonces yo dije, ok, es por ahí. Ya luego cuando tú hablas de la luz, es eso, la luz verdadera. Es algo que tú y yo necesitamos ser. Pero no es por nuestra fuerza, no es con ejército. Es porque yo vi al Espíritu. Cuando uno lee a Saulo dice, y una luz le resplandeció alrededor. A ti te ha resplandecido esa luz. Y saben, yo les voy a decir algo. Muchos de nosotros pueden tener un encuentro emocional con Cristo, claro que sí. Pero de ahí a que sea una revelación viva y fresca, hay mucho camino por delante. Yo conozco mucha gente que conoció a Jesús y se apartó. Conozco mucha gente que va a la iglesia y está apartada por la forma en cómo vive. Pero yo creo que el Señor no es digno de eso. Cuando uno conoce al Señor, uno dice, ¡ay, encontré un tesoro! Cuando tú verdaderamente lo conoces, tú dices, encontré un tesoro. Entonces, si tú eres un joven, un papá, una mamá, que tú peleas con adorar, peleas con leer, peleas con ir a la iglesia, eso llovió y usted dice, no, es que yo no me quiero mojar. Si tú peleas con eso, déjeme decirle, usted no ha encontrado el tesoro. Porque cuando usted lo encuentra, usted vende todo. Eso es lo que dice su palabra. Entonces necesitamos realmente ofrecerle cosas sinceras a Dios. Dejar de jugar a la iglesia y decir, Señor, tú eres digno. Ayer revisábamos con la congregación. Yo les decía, miren, hay 2 clases de discípulos. Están los discípulos de la muerte y están los discípulos de la resurrección. Entonces les puse a buscar, yo le dije, vamos a ver en los 3 evangelios, los 4, la muerte de Jesús. Entonces empezamos a leer. ¿Saben quién aparece? ¿Qué discípulos aparecen en la muerte de Jesús? ¿Quién? ¿Quiénes estaban? Solo Juan y su mamá, María Magdalena, y hay algunos que otros por ahí. Pero de sus amigos, de los que les invirtió 3 años de su vida, noche y día, abrazándolos, besándolos, venga les enseño, venga les subo al arca, venga le hago acá. ¿Sabe quién estuvo? Ninguno, solo Juan. En un tiempo tan difícil, donde Jesús estaba muriendo literalmente, no aparecieron. Y yo cuando leía eso yo me sentía triste. Yo le decía, ay Señor, todo solito por allá, ¿cierto? No, en serio, o sea, él estaba viviendo una temporada muy difícil. Y la verdad es que no era la primera vez que lo dejaban solo. Días antes, cuando iban al monte, los berracos dormidos.
Y es muy triste porque, ¿saben? A veces somos esa clase de discípulos que la iglesia necesita estar pendiente ahí, ¿no? Necesita, el Señor va a hacer algo. ¿Y qué? Dormido. Entonces, ¿qué clase de discípulo quieres ser tú de Jesús? Hay un montón. El pastor Fernando hace poco decía, miren, yo no volví a pelear con nadie. Usted elige si usted va a ser el de la esquina que Jesús medio lo va a saludar, o va a ser el que está en el centro y va a estar en todo. Y esa clase de gente existe para todos, ¿cierto? Va a existir la gente que siempre se va a saber hacer notar. Y el punto de esto es que yo creo que el Señor es digno. Y están los discípulos de la resurrección, que obviamente tienen todo ese proceso de transformación. Y ustedes cuando leen Hechos, ustedes ya no ven hombres que tienen miedo. Ustedes ya no ven hombres que están dudando de lo que Dios dijo. O sea, el día de la resurrección, ellos ven el coso vacío y siguen diciendo, ay, ¿qué le habrá pasado? Y ahí mismo dicen las Escrituras, ellos aún no habían entendido las Escrituras. Entonces, eran gente que pasó con Jesús mismo todos los días de su vida y a pesar de eso no habían entendido nada. Así que nos puede pasar. Podemos seguir siendo esos discípulos que están ahí, pero no han entendido nada. O podemos ser los discípulos que reciben la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2 y comienzan un ministerio sorprendente a través de las vidas del poder de la resurrección. Y creo que a eso es lo que Dios nos ha llamado, a ser discípulos de la resurrección. Y yo quiero que vamos a repetir esto todos. Soy llamado a ser discípulo de la resurrección. ¿Ustedes creen que el Jesús de los evangelios es el mismo del Jesús después de su resurrección? ¿Es mejor o es igual o qué? Es mejor. Él dice, cuando él se está despidiendo de sus amigos en Juan, les dice, no se pongan tristes. Si antes la cosa va a mejorar porque ahora voy al Padre. Les conviene que yo me vaya. O sea, entender que cuando Cristo resucita y ese mensaje de resurrección viene a mi vida, es porque el mayor poder de lo que el cielo podía expresar ya está delante de nosotros. Yo le voy a decir algo, a usted se le pierde el temor a cualquier cosa. ¿Sabe el temor por qué existe en nuestras vidas? Porque yo no he creído en la verdad de Jesús. Pero cuando yo soy alguien que le creo todo a Dios, que creo en el poder de su resurrección, a mí no me limita nada. Y saben, para la iglesia que está entendiendo, están pasando cosas muy tremendas alrededor del mundo, cosas maravillosas. Dios está usando gente poderosa, niños, jóvenes, pero es gente que decidió decir, bueno, yo como que me voy a tomar en serio lo que dice acá las Escrituras. Y yo quiero que leamos esto porque el Señor también me confrontó mucho para que vayamos terminando. Hebreos 12. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han leído esto? Pero si realmente ustedes literalmente lo han visto en sus vidas, en el espíritu, como sea, en un sueño, pero que ustedes sientan que esto es una realidad. Y si no lo han sentido, déjenme decirles, necesitamos convertirnos. Ya les voy a decir cuál. 12:18. Quiero que leamos atentamente los tiempos verbales con los que está escrito este capítulo. Cuando hablo de tiempos verbales tiene que ver con pasado, presente y futuro. ¿Listo? Versículo 18. Vamos a leerlo todos fuerte. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se les ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que
día que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscrita en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Le pregunto, ¿cuál de estas cosas usted ha visto en su vida? ¿Cuál ha visto? ¿Han visto al monte Sión? ¿Has visto a la ciudad del Dios vivo? ¿Has visto a la Jerusalén celestial? ¿Has visto a las miriadas de ángeles? ¿Has visto a la iglesia de los primogénitos? ¿Has visto al juez de todos? ¿Has visto a los espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Has visto a Jesús, mediador del nuevo pacto? Ahí dice que ya todos fuimos acercados a eso. Entonces, ¿por qué no lo vemos? ¿Será que eso es mentira? Porque estamos en otra. Eso es una realidad. Y no tiene que ver con que yo me vuelva pues así, tipo chamán, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y por eso quería que viéramos a Saulo. Miren la forma tan sobrenatural en que Dios les permite comunicarse, en la que Dios los permite liberarse. Hemos sido acercados a un Dios sobrenatural. Por lo tanto, todo lo que me pase debería ser sobrenatural, porque esa es su naturaleza. Pero seguimos siendo básicos. Y no, necesitamos, ¿saben? Yo les decía a la congre, Dios me confrontaba mucho porque a veces yo siento que a veces uno se queja mucho. Por ejemplo, son 1 hora de adoración y ya la hora pasa de adoración y a mí ya el cuerpo ya me está pidiendo que me siente o que vaya al baño, ¿cierto? Y yo decía, ¿cómo esperamos ser una iglesia que vive en la sobrenaturalidad de Dios si con 1 hora de adoración yo ya me quiero cansar? Si son las 12, ¿acá qué horas acaba? ¿Las 12? Imagínense, ya son las 12:15 y yo ya estoy pensando, uy, el almuercito, qué rico, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos eso? ¿Ustedes creen que ahí obviamente la Biblia nos resume mucho contexto, pero dice que él llevaba 3 días sin ver nada y decía que él estaba orando? ¿Será que él estaba orando media horita nomás? Yo creo que él llevaba 3 días orando, diciendo, Señor, ¿qué es esto que no entiendo nada que me está pasando? Además que Saulo era Saulo, o sea, él era lo más high. Entonces se había derrumbado toda su identidad, él estaba hecho un ñico. Se estaba preguntando tantas cosas en su cabeza de todo lo que había visto en su vida, de todo lo que había crecido. Pero en esos 3 días, él se mete en las profundidades del Espíritu y ahí es que él logra comunicarse a través del Espíritu con Ananías. Pero somos gente que siempre le da migas a Dios, ¿no? ¿Y cómo esperamos ver su sobrenaturalidad? Cuando uno lee también Hebreos, que es un libro maravilloso que se los recomiendo mucho para este tiempo, si quieren entender realmente lo que es el sacrificio de Cristo, lean Hebreos. Léanlo en familia, todas las noches. Es un libro maravilloso que a mí me cambió la vida hace poco, porque aunque lo había leído muchas veces, les dije a los de la congre, léanlo, no un capítulo por día, porque es que Hebreos no tiene eso, o sea, ninguno. Pero si tú vas a leer Hebreos 1 y terminamos en Hebreos 3. En una sentada se tienen que leer todo el libro para poder entenderlo. Ay, pero es que eso es muy largo. Listo. Ustedes van a ir escogiendo qué clase de discípulos van a ser con sus acciones. ¿Los de la muerte o los de la resurrección? Y si ustedes van a empezar a invertir sus vidas, su tiempo, porque fácilmente podemos pasar 2 horas en el celular, ¿cierto?
llamando a la tía, a la abuela. Ya hasta las abuelas saben manejar eso, que uno queda aterrado. Los niños, ¿qué es lo que persiguen ahora los pelados? Ah, no, el celular, el iPhone, ¿cierto? Entonces, miren, necesitamos como papás, y le hablo a los papás, hay muchas formas de perseguir cosas en la vida, ¿cierto? Pero si yo como papá no le enseño a mi hijo que lo único que realmente necesita perseguir es a Jesús, no porque yo me siente y le dé la prédica del año, sino porque Él me ve a mí perseguirlo, ahí es donde yo voy a empezar a encontrar a mis hijos de una forma muy diferente. Y necesitamos crear discípulos en casa. Pero papás, necesitamos primero nosotros convertirnos. Porque nuestros hijos no van a llegar a ningún lado si es que no nos ven a nosotros ir primero. A los abuelos también son súper importantes en la vida de los nietos. Necesitamos ser abuelos que caminan en acuerdo con los papás para que tengamos el mismo mensaje para nuestros hijos. Esos abuelos que corrompen toda la semilla que uno está haciendo en casa, no, por favor. Entonces, ubiquémonos los abuelos que están acá en ser abuelos que expanden semillas preciosas, que le enseñan tesoros, ¿cierto? Digamos que hay muchas formas de heredarles a nuestros hijos y a nuestras familias cosas. Entonces, venga, yo le enseño a hacer el tamal, mi hijo, que va, todo el mundo lo ha hecho, venga, le enseño. O no sé, cosas que son familiares, pero saben, no hay nada mejor que una herencia que no la corrompe ni el polvo, ni no la pueden robar, ¿cierto? Entonces somos papás que, no, tengo que trabajar porque tengo que dejarle el carro, la casa a mi hijo, porque si no, ¿qué le voy a dejar? ¿Saben? El día de mañana, yo les voy a decir algo, esto cada vez se va a poner peor. Por allá están todavía enguerrillados Israel con esa gente, ¿no? Pero el tema es que ayer leí una noticia, en Alemania, un musulmán se levantó y dijo, ¿saben? Lo que ustedes no saben es que nosotros los musulmanes nos estamos reproduciendo por toda la tierra. Y cuando llegue nuestro momento, vamos a matar a todos los judíos y a los cristianos, porque el único que merece ser alabado es Alá. Y yo leí esto y yo dije, es real. Esto va a pasar. Entonces, ¿a qué estás entrenando a tu hijo? ¿Para que el día de mañana se paletee apenas lo vea? Necesitamos ser un ejército celestial y estamos muy envueltos por este mundo, pensando que la vida es trabajar, comer, dormir, llevar a los niños al colegio y vuelve y juega y estamos aburridos, cansados, peleamos con el esposo y la verdad es que nuestra vida es una falsedad y un aburrimiento. Vamos a pasear, pero estamos agarrados. Entonces estamos viviendo como gente que no ha entendido que tiene un llamamiento celestial, que estamos llamados a cambiar generaciones, estamos llamados a cambiar atmósferas, estamos llamados a ser discípulos de la resurrección de Cristo. Entonces yo le decía en estos días a alguien, ay, soy tan feliz de estar en ese colegio, porque cuando uno entiende su llamado, o sea, yo soy la de la red, entonces yo tomo la foto aquí y allá, pero realmente cuando yo llegué allá, de una me conecté con unas profes que son tan lindas, temerosas de Dios, espectaculares. Y nuestro ADN se conectó sin saber. Hasta el día de hoy no tengo ni idea cómo se llama la congregación de ella, ni ella sabe cómo se llama mi congregación. Pero nos hemos sentado a adorar juntas. Y un día me dice, Dani, yo a la que soy nada en ese colegio, quiero que estés con nosotras en la adoración. ¿Y saben qué pasó? Todos allá en ese colegio no admiten a nadie que no sea cristiano. Entonces todos los hijos, están los hijos de los pastores, de los líderes, ¿no? Joyitas divinas. El primer día yo me fui muy triste porque el primer día del colegio que empezaba el año lectivo yo fui a grabar todo. ¿Saben? Estamos hablando de niños y jóvenes que crecen en hogares cristianos.
La rectora dice, buenos días, quiero que oremos. Vamos a presentarle este año lectivo al Señor, maravilloso. Todos los niños pegándole calvazos a los peladitos. O sea, a mí me dio mucha tristeza porque aún los más grandes, súper, a una oración de 2 minutos. Yo decía, yo le creo eso a un niño que no es cristiano, pero un niño que se supone, o sea, por lo menos que el papá le enseñe respeto. Si usted no quiere orar, está bien, pero queje callado y quietico. Entonces yo decía, ¿cómo está la iglesia? O sea, sus hijos, en serio, si yo hago acá, yo necesito solamente saber cómo es su hijo para saber cómo son ustedes en la casa en cuanto a las cosas de Dios. Si su hijo no le gusta adorar, pues eso ya me dice mucho. Si su hijo no sabe ni dónde queda Génesis en la Biblia, más todavía me dice eso, ¿cierto? Pero necesitamos ser familias que en serio son familias que dan testimonio de Dios. La gente está muy confundida afuera, ¿sabe por qué? Porque la iglesia está peor que confundida. Entonces, ¿cómo es posible que la gente de afuera ya tenga luz, que el yoga, que las mantras, que los portales y se sienten súper genial con esto? Tengo muchas amigas que han cogido dinero y que se sienten tan bien y que uno las ve y las ve bien. Y uno dice, ¿y qué pasa? Están completamente confundidas. Pero el tema es que cuando ellas van a voltear a ver a la iglesia están peor. Entonces dicen, no, acá está como más chévere, acá está como más rico. Entonces, el tema de la luz es que necesitamos ser luz verdadera, porque podemos ser una luz falsa. Y el tema de esto, más que lo que podamos llegar a hacer, es, oye, o sea, yo creo que no hay nada más lindo que uno invertir su vida en conocer a Jesús con todo su ser, porque Él es digno de conocer. Él tiene tantas cosas hermosas preparadas para nosotros, para nuestras familias, experiencias tan lindas. Últimamente, y voy a confesar, porque siento que Dios está trayendo eso. Con Daniel, desde que nos casamos, decimos, amor, tenemos que levantarnos a orar juntos. ¿Saben cuántas veces hemos orado juntos? Y somos pastores y estamos aquí, estamos allá. Y saben, y yo siempre decía, ay, no es que usted no se levanta, y bueno, tire la pelota, tire la pelota, tire la pelota. Y un día, hace por ahí unos 4 meses, Calebcito es una bendición, ¿cierto? Hermoso, precioso. Entonces él a veces tiene noches muy difíciles. Entonces acá la mamá se levanta medio cansada. Entonces yo decía, ay, yo no voy a madrugar porque la verdad es que yo no dormí nada, estoy cansada. Y no, y simplemente oraba en el día, así. O sea, pero no separaba un tiempo de calidad al Señor. Y hace 4 meses yo dije, cansada, destruida, como dice Pablo, pues hagámosle, ¿cierto? Y empecé a levantarme temprano, pero también empezaba, o sea, yo me levantaba a veces a las 5 de la mañana, no había dormido nada, y eran las 12 y yo no tenía sueño. Yo decía, no, yo necesito dormir. Y el Señor me decía, no, ven que quiero que estemos juntos. Entonces me sentaba, leía, me comía la Biblia, me leía libros enteros como nunca antes había leído, hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y empezó un despertar tan lindo en mi vida, pero también en mi casa, ¿sí? Entonces esta semana nos pasó que yo me levanté a orar, iba a orar por una cosa y el Señor me empezó a ponerme a orar por Daniel y por mí, por nuestra pareja, ¿sí? Yo, Señor, yo oro para que nos unas en el Espíritu, y empecé a leer unos pasajes y yo vi que él se levantó a orar. Entonces yo terminé, entonces yo me le acerqué y le dije, ve, mi amor, el Señor me dijo algo para que trabajemos juntos. Entonces él me miró y me dijo, ¿qué? Entonces yo le conté y me dijo, ¿en serio? Me dijo, sí. Entonces me dijo, mira que yo me levanté a orar por este asunto y el Señor justo me llevó a que oráramos exactamente lo mismo. Estábamos orando separados, pero igual. Y durante ese día nos pasaron muchas cosas como que, ve, voy a poner esto, ay, yo también lo iba a poner. Y empezamos como a estar de acuerdo en cosas sin ni siquiera hablarlo, ¿sí? Y ahí entendíamos que es tan importante uno buscar al Señor, porque Él es el único que nos va a poner de acuerdo
como pareja. Es el único que nos va, vea, ustedes no saben, si yo lo he doblado rodilla por algo es por Caleb, porque a veces me saca de quicio. Y es que, o sea, formar a una vida es difícil. Sí, formar el pensamiento de alguien, formar el carácter, formar es muy duro. Y a veces yo estoy desesperada, y yo, Señor, ayúdame, ¿qué hago con esto? Entonces cuando él está así estresado, la verdad es que yo trato de no estresarme con él, sino que yo voy y oro, ¿sí? Y yo le he enseñado a Caleb, porque él a veces me dice, mamá, ¿estás triste? Yo le dije, sí, hijo, ora por mí. Y entonces me pone la manito. Gracias, Señor, por este día, amén. Eso es lo que él ora. Pero he empezado a enseñarle que hay momentos de tristeza, y cuando estamos tristes, vamos al Señor, ¿sí? Cuando estemos, entonces a veces cuando él está así como enojado, lo primero que yo le digo no es, hijo, ¿quieres un helado? Hijo, ¿quieres un regalo? Hijo, ¿te parece si oramos? Porque son cosas básicas para que él entienda que ante cualquier cosa, lo primero siempre es él. Que no va a encontrar ninguna solución si no es él. La palabra de Dios dice que él nos va a fortalecer. Y saben, yo a veces me sentía tan cansada. Yo decía, ¿será que la palabra sí es real? Porque yo no siento que esté fortaleciéndome. Y es que, ¿saben? He entrado a ser muy crítica con lo que leo en la palabra. Porque yo digo, bueno, yo creo que si el Señor se tomó tanto el tiempo de escribir esta escritura, yo creo que es porque es verdad. Y necesito creerla. Entonces, si usted se siente cansado, pero la escritura dice que al cansado Él lo fortalece, reclámele a Dios. Señor, pero es que si acá dice, ¿por qué no me siento fortalecido? Y saben, empecé a hacer eso y el Señor me dijo, es que para fortalecerte necesito como un tiempo extra. Necesito un tiempo, o sea, yo no te puedo fortalecer mientras usted está haciendo el almuerzo, no, yo necesito que usted esté quietica, que pases tiempo conmigo y ahí te fortalezco. Y saben, es así. Entonces, por ejemplo, hay días en las que yo estoy del techo, todo me estresa y yo ya sé que es que la señorita le faltó estar en su tiempo de Selah. Y a veces nos ha pasado que a veces hay días difíciles de trabajo. ¿Y saben qué hacemos? Cuando Caleb también está, que a veces nos ponemos los tres en modo león y eso es... Y ya entre todos empezamos a saber. ¿Y qué hacemos? Daniel, ya nos miramos, traiga la guitarra, tiempo de oración, porque es lo único que... Pero ¿qué hacemos? Ay, no, voy a ir a dar una vuelta. Empezamos a actuar como gente de este mundo, ¿no? Pero no, ¿saben? Cuando conocemos al Señor, Él nos transforma. Lo único que nos transforma es su presencia, déjeme decir, nada más. ¿Qué nos transforma la ira? Su presencia. ¿Qué nos transforma la tristeza? Su presencia. La amargura. Que no sé hacer algo, su presencia, todo. Mire, todo lo que usted necesite, plata, si usted necesita plata también. Si usted necesita un conocimiento nuevo acerca de algo. Miren, yo les voy a decir algo, yo entré a ese colegio y yo dije, yo no tengo ni idea qué voy a hacer acá, porque aunque yo estudié idiomas, lo que iba a hacer allá es algo completamente diferente, a lo cual yo nunca le invertí conocimiento a eso. Y saben, lo primero que hice fue, Señor, de ti proviene el conocimiento y la sabiduría. Y yo creo que si tú me pusiste en este lugar es porque tú me vas a enseñar. Y saben, las primeras semanas yo me sentaba a editar videos y Daniel me miraba y es que, ¿y usted cuándo aprendió a hacer eso? Y yo lo miraba y yo le decía, yo no sé. Porque yo he sido testiga que en Él he encontrado todo lo que necesito. Pero eso pasa cuando uno realmente encontró el tesoro y empezamos a ver el poder de su resurrección en cosas tan lindas de la vida del Señor. Para terminar, vamos a ir a un versículo muy importante que está en Juan 19. ¿Se acuerdan que Él va a decir que si alguno quería ser su discípulo tenía que ¿qué? ¿Quién se acuerda? Tomar la cruz y seguirlo, ¿cierto? Juan 19, 28. Pero antes de leerlo, porque necesito que traigan el ingrediente estrella para poder que lo hagamos. Quiero contarles que cuando uno es discípulo de Jesús, sí,
Bueno, pero yo les digo porque no sé si todos puedan, ¿sí? Lo que está en esta copa es vinagre de manzana, ¿sí? Entonces, para los que de pronto tienen problemas gastrointestinales, pues lo más recomendable es que no lo tomen. Pero es algo profético que quiero hacer con ustedes. Entonces, los que puedan participar, pues lo reciben. Si no, pues no lo reciben. ¿Sí? Dale. Y el Señor dice que cuando alguien quiere ser su discípulo, necesita tomar la cruz y seguirlo, ¿cierto? Entonces, ser discípulo de Jesús requiere que toda la vida que tenemos quede completamente muerta ante Él, ¿sí? Ya no es mis planes, mis deseos, yo no existo. Eso es ser discípulo de Jesús. Daniela Sánchez se muere, ¿cierto? Y un verdadero discípulo de Jesús entiende que ya vive para Él. Ya es literalmente su cuerpo, somos sus manos, sus pies. Esta mañana leí algo y hay unos libros de personas tan tremendas que Dios hace y uno necesita, ¿saben? Nosotros tenemos un regalo que nos deja la resurrección y es el hermoso Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. El tema es que alimentamos tanto otras áreas de nuestra vida que el Espíritu empieza a hacerse pequeño. Entonces no le damos prioridad a sus necesidades. Pero ¿saben cuál es la vida exitosa de un buen hijo de Dios? La sensibilidad al Espíritu Santo. Porque cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú eres un excelente papá. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú eres un excelente esposo. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo, tú eres una excelente mamá, una excelente esposa, un excelente trabajador, un excelente estudiante, un excelente todo. Porque el Espíritu Santo fue traído a nuestras vidas para guiarnos a toda verdad. Pero a veces, como dice el dicho, vamos para el cielo y vamos llorando, queremos hacer todo solos. Entonces, sabiendo que el Señor tuvo un plan para que alguien viniera a ayudarnos, a guiarnos, nos gusta hacerlo a nuestra manera. Entonces, cuando vienen esos momentos caóticos, Señor, ¿qué hacemos? Pero saben, la sensibilidad a Dios, empiezan las cosas rutinarias de todos los días y es tan lindo. Hace una semana yo empecé en esa tarea de empezar a crear espacios donde el Señor me pudiera hablar más. Entonces estoy tratando de, como que me levanto y le digo, Señor, ¿qué tienes para mí en este día? A pesar de que ya tengo un check y un cronograma, como que estoy dispuesta a que se cambie, ¿verdad? Y recuerdo que ese día estaba haciendo el almuerzo y sentí, haz más almuerzo porque alguien va a venir a almorzar. Y yo creo que es cosa mía. Pero dije, no, quiero empezar a ser sensible a tu espíritu. Entonces voy a tratar de que toda incredulidad se vaya. Y así fue, empecé a echar más caldo a la olla. Y resulta que ese día hay un muchacho que vende todos los días aguacates y es muy bonito, pero no había vuelto a pasar. Entonces yo cuando estaba ya terminando el almuerzo, yo miraba para afuera y yo, ay, ¿quién será que va a venir? Entonces Daniel me miraba. Entonces yo le dije, mi amor, alguien va a venir a almorzar. Y él, bueno. Entonces cuando pasó alguien, dijo, buenas. Y se fue. Y yo, amor, ahí llegó, vaya. Y él, ¿quién? O sea, Daniel como que no entendía nada. Y él, ¿quién? Y yo, vaya que llegó alguien a almorzar. Entonces él me miraba como... Entonces, cuando era el muchacho de los aguacates, no, es que mira que me accidenté, he tenido muchos problemas, no he podido salir a vender nada. Entonces nosotros lo miramos, entonces ya ahí Daniel entendió, no se preocupe, entre que le vamos a dar mercado porque siempre tenemos ahí algo para darle a los que van a pedir. Entonces yo lo miré y él se llama Jairo y le dije, Jairo, ¿sabes? El Señor sabe. Y me dijo que hiciera almuerzo porque quería invitarte. Y él se quedó mirándome así, ¿en serio? ¿Un pelado? Yo le dije, sí, el Señor me dijo que echara más almuerzo porque tú ibas a venir a acompañarnos. Y él como que no lo podía, entonces él almorzaba y me miraba como sorprendido. Yo le decía, dale gracias a Dios porque Él no se ha olvidado de tu necesidad. Y oramos por él y se fue más contento. Entonces,
La sensibilidad del Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir no solamente experiencias para otros, sino aún para nosotros mismos, para ser sensibles a Él. Entonces no estaba afuera en una calle, estaba en mi casa haciendo un almuerzo y simplemente escuché al Señor, y eso me permitió tal vez cambiarle el día tan horrible que Él estaba teniendo, pero no fui yo, era el Señor. Y cuando decimos que somos su cuerpo, es literalmente eso. O sea, ¿qué hace un cuerpo? Es la extensión de la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces, necesitamos empezar a atender esa mentalidad. Soy el cuerpo de Cristo. O sea, yo soy el encargado de que mis manos manifiesten los deseos de Dios a través de mis obras, a través de darle a alguien algo, a través de darle un abrazo, una palabra, algo. Y así vamos a empezar a ver mucho la resurrección de Cristo. Entonces, para ser verdaderos discípulos de Dios, necesitamos... ¿Escale? Para ser verdaderos discípulos de Dios, necesitamos morir a nuestra vida, a todo nuestro ser. Y hacer esto que vamos a hacer, que vamos a leer, y que lo leí ayer y me partió en dos. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado para que se cumpliera la escritura, dice, ¿qué dice? ¿Que tiene qué? Tiene sed, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de ¿qué? De vinagre, y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando usted tiene sed, ¿qué es lo primero que usted piensa para tomar? ¿Usted pensaría en algún momento en tomar vinagre? ¿Cierto? Entonces, Cristo es nuestro ejemplo en todo. ¿Y saben? El vinagre era esa copa amarga de la voluntad de Dios, que estaba Él en ese momento Él viviendo. O sea, Jesús tenía que morirse, tenía que pasar por un proceso de mucho dolor. Pero ¿saben qué hace Él ante eso? Dice, tengo sed. ¿Qué le dice Jesús a la copa amarga que está delante de Él? Tengo sed. ¿Cómo es posible que a un hombre le dé sed tomarse algo amargo? Ese es Jesús. Esa es nuestra medida de discipulado. Estamos llamados a ser aquellos que ven la copa amarga de la voluntad de Dios y dicen, tengo sed. No se la toman porque tocó hacer esto porque hoy no nos va a ir más mal, no toca obedecer a Dios porque hoy no. No. Los verdaderos discípulos tienen sed de la voluntad de Dios. Aunque eso implique un trago bastante amargo para sus vidas, que ya ustedes lo van a probar. Entonces quiero que ustedes prueben esto, porque esa es la manifestación de un verdadero discípulo, que se toman las copas amargas con sed, con hambre, con deseo, con pasión, no con tristeza, no con vergüenza. Jesús tuvo sed de hacer la voluntad del Padre. ¿Usted tiene sed? ¿Usted tiene sed de esas copas amargas que se van a presentar a lo largo de nuestras vidas, porque van a ser muchas? Pero Él tenía sed. Y después de tomarla, dice, consumado es. Entonces yo le invito a que usted tome esa maravillosa copa que está delante de usted y pueda expresar, Señor, quiero ser un discípulo que disfruta hacer la voluntad del Padre. Él va a decir, he aquí vengo, en tu rollo está escrito acerca de mí, vengo a hacer tu voluntad. Tranquilos, es parte del proceso. Es bastante fuerte, ¿cierto? Entonces vamos a declarar que yo le invito a que nos pongamos ahí de pie. Al Señor vamos a pedirle con un clamor profundo en nuestro ser, en lo más profundo, que Él sea levantando en nosotros verdaderos discípulos,
verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, que literalmente van a ser luz. Discípulos que ven la copa adelante y dicen: tengo sed, la voy a beber. Cuando leemos Hechos, vemos que estos discípulos ya no se le arrugaban a nada. Si los metían a la cárcel no tenían problema, si los azotaban no tenían problema, porque habían aceptado con todo su corazón beber la copa. Porque el vinagre es nada en comparación de tenerlo a Él. Padre, y hoy queremos confesar delante de la nube de testigos, de los ángeles de este territorio. Y yo alzo mi voz para decretar sobre la iglesia de esta ciudad: sea levantada la luz verdadera. La luz verdadera que disipa toda voz de falsedad, que separa lo precioso de lo vil y que establece lo que es de este tiempo. Hoy le hablamos a la iglesia de esta ciudad para decir: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, sea más justo. Sea la luz verdadera irrumpiendo con fuerza. Que vengan temporadas sobre los que han sido llamados en este tiempo, donde haya una transformación como la que hubo en Pablo, Señor. Porque Pablo, después de este día, nunca más volvió a ser el mismo. Que asimismo se levanten testimonios en esta tierra, Señor, que testifiquen que hay un Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, reinando. Que testifiquen que Cristo Jesús es un Dios vivo. Sea la luz. Que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Caminó entre nosotros, pero nosotros sí lo reconocimos. En el nombre de Jesús, declaramos que se levanta en esta congregación familias que entienden los tiempos de la visitación. Familias entendidas en los cronos de Dios, que toman posesión de las puertas, que toman posesión de los rollos, y que sus ojos del Espíritu se elevan a ver la realidad. Y yo le invito a que ahí donde está usted alce su mirada a los cielos y recuerde: no somos de este mundo, somos seres celestiales, somos hijos del Altísimo. No pongáis nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos. Ahí estamos llamados, y cada vez que usted sienta que su mirada está volviendo abajo, vuelva a subir su cabeza y recuerde
recuerde, somos llamados a vivir desde los celestiales, desde los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús.